Hola, bienvenidos a este podcast de Tostadora del Gobierno. El tema que trataremos en esta ocasión es el plexo braquial. El plexo braquial es una importante red nerviosa que se inicia en el cuello y se extiende hacia el interior de la axila. La mayoría de los nervios del miembro superior procede del plexo braquial. Casi todos los ramos del plexo braquial se originan en la axila después de que el plexo haya cruzado la primera costilla. El plexo braquial se forma por la unión de los ramos anteriores de los 4 últimos nervios cervicales C5, C6, C7, C8 y del primer torácico o T1, que constituyen las raíces del plexo braquial. Las raíces del plexo normalmente pasan a través de la hendidura que existe entre los escalenos anterior y medio junto con la arteria subclavia. Cuando las raíces del plexo pasan entre los músculos escalenos, reciben las fibras simpáticas que circularán por ellas de los ramos comunicantes grises de los ganglios cervicales medio e inferior. En la parte inferior del cuello, las raíces del plexo braquial se unen para formar 3 troncos. El primero, un tronco superior, de la unión de las raíces C5 y C6. El segundo, un tronco medio, que es la continuación de la raíz C7. Y el tercero, un tronco inferior, de la unión de las raíces C8 y T1. Cada tronco del plexo braquial da origen a una división anterior y una posterior cuando el plexo pasa a través del conducto cervicoaxilar posterior a la clavícula. Las divisiones de los troncos forman los 3 fascículos del plexo braquial. Las divisiones anteriores de los troncos inervan a los compartimentos anteriores o flexores del miembro superior y las divisiones posteriores de los troncos inervan los compartimentos posteriores o extensores. Las divisiones de los troncos forman los 3 fascículos del plexo braquial. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio se unen para formar el fascículo lateral. La división anterior del tronco inferior se continúa como el fascículo medial y las divisiones posteriores de los 3 troncos se unen para formar el fascículo posterior. Los fascículos del plexo braquial reciben su denominación en función de su posición respecto a la segunda porción de la arteria axilar. Por ejemplo, el fascículo lateral es lateral a la arteria axilar, aunque puede parecer superior a esta debido a que es más fácil de visualizar cuando el miembro está en abducción. Los productos de la formación del plexo son nervios periféricos multisegmentarios o ramos terminales. Estos son el nervio musculocutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar. La clavícula divide al plexo braquial en una porción supraclavicular y una porción infraclavicular. 4 ramos de la porción supraclavicular del plexo se originan de las raíces o ramos anteriores y los troncos del plexo braquial, que son el nervio dorsal de la escápula, el nervio torácico largo, el nervio subclavio y el nervio supraescapular, y son abordables a través del cuello. Asimismo, las 5 raíces del plexo, que son los ramos anteriores de C5 a T1, dan origen a ramos musculares sin nombre oficial que inervan a los músculos escalenos y largo del cuello. La raíz de C5 del nervio frénico, que se considera un ramo del plexo cervical, procede de la raíz de C5 del plexo y se une a los componentes de C3 y C4 del nervio en la cara anterior del músculo escaleno anterior. De los fascículos del plexo braquial surgen ramos de la porción infraclavicular del plexo que son abordables a través de la axila. Estos son el nervio pectoral menor, el nervio pectoral, los nervios subescapulares superior e inferior, el nervio cutáneo medial del brazo, el nervio cutáneo medial del antebrazo y el nervio toracodorsal. Si se cuentan tanto colaterales como terminales, el fascículo lateral da origen a 3 ramos y el medial y el posterior a 5 ramos cada uno, contando las raíces del nervio mediano como ramos individuales. Ahora hablaremos de las variaciones del plexo braquial. Las variaciones en la formación del plexo braquial son frecuentes, además de los 5 ramos anteriores, que son de C5 a C8 y el T1, que forman las raíces del plexo braquial. Pueden existir pequeñas contribuciones por parte de los ramos anteriores de C4 o T2. Cuando la raíz más superior o ramo anterior del plexo es C4 y la raíz más inferior es C8, se denomina plexo braquial prefijado.
Por otro lado, cuando la raíz superior es C6 y la raíz inferior es T2, recibe el nombre de plexo braquial posfijado. En este último tipo, el tronco inferior del plexo puede ser comprimido por la primera costilla, lo que provoca síntomas vasculonerviosos en el miembro superior. También pueden producirse variaciones en la formación de los troncos, divisiones y fascículos, en el origen y o combinación de ramos y en la relación con la arteria axilar y los músculos escalenos. Por ejemplo, los fascículos lateral o medial pueden recibir fibras desde ramos anteriores inferiores o superiores a los niveles habituales, respectivamente. En algunos individuos pueden faltar las divisiones de los troncos o la formación de fascículos en una o más porciones del plexo. Sin embargo, la composición de los ramos terminales no sufre cambios. Dado que cada nervio periférico es una agrupación de fibras nerviosas que se mantienen unidas mediante tejido conectivo, resulta comprensible que, por ejemplo, el nervio mediano pueda tener dos raíces mediales en lugar de una, es decir, simplemente las fibras nerviosas se agrupan de forma distinta. Esto se debe a que las fibras del fascículo medial del plexo braquial se dividen en tres ramos, dos que forman el nervio mediano y la tercera el nervio ulnar. En ocasiones puede ser más confuso cuando las dos raíces mediales están totalmente separadas. No obstante, hay que entender que aunque el nervio mediano pueda tener dos raíces mediales, los componentes del nervio son los mismos, es decir, los impulsos proceden del mismo lugar y tienen el mismo destino, con independencia de que viajan por una raíz o por dos. Ahora hablaremos de las lesiones del plexo braquial. Las lesiones del plexo braquial afectan a los movimientos y la sensibilidad cutánea del miembro superior. Las patologías, estiramientos y heridas en la región cervical lateral, el triángulo cervical posterior o en la axila pueden producir lesiones del plexo braquial. Los signos y síntomas dependen de qué porción del plexo braquial esté implicada. Las lesiones del plexo braquial provocan parálisis y anestesia. La exploración de la capacidad del sujeto para llevar a cabo distintos movimientos permite valorar el grado de parálisis. En la parálisis completa no se detectan movimientos. En la parálisis incompleta no todos los músculos están paralizados. Por ello, el paciente puede moverse, aunque los movimientos son débiles comparados con los del lado no lesionado. La determinación de la capacidad de la persona para sentir dolor, por ejemplo pellizcando la piel, evalúa el grado de anestesia. Las lesiones de las porciones superiores del plexo braquial C5 y C6 están provocadas normalmente por un aumento excesivo del ángulo entre el cuello y el hombro. Estas lesiones pueden ocurrir cuando una persona sale despedida de una moto o un caballo y el hombro impacta con el suelo de manera que el cuello se separa ampliamente de él. Cuando se sale despedido, a menudo el hombro choca bruscamente con algún objeto, por ejemplo un árbol o el suelo, y se frena, mientras que la cabeza y el tronco continúan en movimiento. Esto estira o rompe las porciones superiores del plexo braquial o arranca las raíces del plexo de la médula espinal. La lesión del tronco superior del plexo braquial se reconoce por la posición característica del miembro, mejor conocida como posición de petición de propina del camarero, en la cual el miembro cuelga a un lado en rotación interna. Las lesiones de la porción superior del plexo braquial pueden producirse también en el recién nacido, cuando tiene lugar una tracción excesiva sobre el cuello durante el parto. En conclusión, el plexo braquial es una interconexión organizada de fibras nerviosas procedentes de los 5 ramos anteriores adyacentes, que son C5, C6, C7, C8 y T1, a las que también conocemos como raíces del plexo, que inervan el miembro superior. Aunque su identidad segmentaria se pierde al formar el plexo, su disposición segmentaria original se mantiene en la piel. Por ejemplo, las fibras de C5 y C6 inervan principalmente músculos que actúan sobre el hombro o flexionan el codo. Las fibras de C7 y C8 inervan músculos que extienden el codo o son parte del antebrazo, y las fibras de T1 inervan los músculos intrínsecos de la mano. En las fases iniciales de la formación del plexo braquial se fusionan los pares de raíces superior e inferior para formar 3 troncos, cada uno de los cuales se ramifica en divisiones anteriores y posteriores. Las fibras que circulan por las divisiones anteriores inervan a los flexores y pronadores de los compartimentos anteriores del miembro, y las que circulan por divisiones posteriores inervan a los extensores y supinadores de los compartimentos posteriores. Las 6 divisiones se fusionan para formar 3 fascículos que rodean la arteria axilar.
2 de los 3 fascículos dan origen a su vez a 5 nervios, y el tercero, que es el fascículo lateral, da origen a 3 nervios. Aparte de los nervios que se originan de los fascículos, 10 más nacen en diversas partes del plexo. La mayoría de los nervios procedentes del plexo contienen fibras de 2 o más ramos anteriores adyacentes. Eso es todo por este podcast. Esperamos que les haya gustado mucho y que se suscriban al canal. Muchas gracias. Hola,